Nunca fui de los que espían el teléfono de su pareja. Pero hay una diferencia entre desconfiar y descubrir que llevas meses siendo estudiado como un experimento. Todo empezó con una frase, solo una. Mi novia estaba al teléfono, de espaldas, y dijo: «Ya sé cómo reacciona, déjame manejarlo a mi manera». No mencionó mi nombre. No era necesario. Colgó. Se giró. Me sonrió como si nada. Y yo sonreí también. Porque en ese momento todavía no sabía lo que significaba esa frase. Lo entendí 3 semanas después, cuando conocí a Mateo. Y cuando Mateo me demostró que me conocía mejor que yo mismo, mejor que mi madre, mejor que mis amigos, mejor incluso que yo. Llevábamos 2 años juntos cuando empecé a notar que algo había cambiado. No fue de golpe, nunca es de golpe. Fue como cuando el agua empieza a filtrarse por una grieta en la pared. Al principio no la ves, solo sientes la humedad, solo sabes que algo, en algún lugar, no está bien. Con Valentina era así. La conocí en un momento en que yo no buscaba nada. Esas son las peores circunstancias para conocer a alguien, porque cuando no buscas, bajas la guardia completamente. Y cuando bajas la guardia, dejas entrar cosas sin revisarlas. Ella entró así, sin permiso, sin aviso. Me bastó una conversación para saber que era diferente. No diferente de una manera obvia, de las que uno puede describir fácilmente. Era diferente de una manera que se sentía en el cuerpo, no en la cabeza. Como cuando escuchas una canción que no conoces, pero que juras haber oído antes. Con Valentina, todo se sentía conocido desde el principio. Y eso, que en su momento me pareció la cosa más hermosa del mundo, fue exactamente lo que debió haberme puesto en alerta. Los primeros meses fueron lo que la gente llama perfectos, cuando en realidad quiere decir sin conflictos visibles. Salíamos, hablábamos hasta tarde, compartíamos cosas que normalmente guardaba para mí. No sé por qué lo hacía con ella. Era como si algo dentro de mí decidiera, sin consultarme, que Valentina era un lugar seguro. Le conté cosas que no le había contado a nadie. No de manera dramática, no en una sola noche de confesiones, sino de a poco, en conversaciones normales, como quien va dejando objetos en la casa de otra persona sin darse cuenta. Un día dejas un cargador, otro día una chaqueta, y de repente tienes cosas tuyas en todos los rincones de un lugar que no es tuyo. Eso hice yo con mis secretos. Los fui dejando en ella, y en ese momento no veía nada malo en eso. El cambio empezó, creo, alrededor del mes 8 o 9 de la relación. Antes de la frase, antes de Mateo, antes de que yo tuviera palabras para lo que sentía. Difícil decirlo con exactitud, porque cuando algo cambia lentamente, no hay un momento preciso que pueda señalar. Solo hay una acumulación de pequeñas cosas que, por separado, parecen insignificantes. Valentina empezó a estar menos presente. No ausente. Ese es el detalle importante. No desapareció, no dejó de llamar, no redujo el tiempo que pasábamos juntos, seguía ahí, físicamente. Pero era como hablar con alguien que tiene la mente en otro lado, como si una parte de ella estuviera siempre procesando algo que yo no podía ver. Lo achaqué al trabajo. Tenía un proyecto nuevo, más responsabilidades. Era lógico. Me lo repetí suficientes veces hasta que lo creí. Fue una noche de martes cuando escuché la frase. Yo había llegado antes de lo esperado. Tenía mi llave, entré sin avisar. Era algo normal entre nosotros. La encontré en la cocina, de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. No en susurros. En ese tono controlado que usa la gente cuando no quiere que se escuche el contenido, pero tampoco quiere parecer que está ocultando algo. No pude escuchar todo, solo el final. Ya sé cómo reacciona. Déjame manejarlo a mi manera. Colgó. Se giró. Me vio. Sonrió. Y yo sonreí también, como un idiota, porque en ese momento no supe qué otra cosa hacer. ¿Con quién hablabas?,
Pregunté, intentando que sonara casual. Con Sofía, cosas del trabajo. Sofía era su compañera de oficina, lo sabía. La había conocido en una cena hacía meses. No tenía razón para dudar. Pero había algo en el tono de esa frase que no encajaba con una conversación de trabajo. Ya sé cómo reacciona. ¿Quién reacciona? ¿A qué? ¿Cómo maneja qué cosa exactamente? Me lo guardé. Seguimos la noche como si nada. Pero esa frase se quedó ahí, en algún lugar de mi cabeza, como una canción que no puedes dejar de tararear. 2 semanas después, vi el nombre por primera vez. Estábamos en el sofá. Ella tenía el teléfono en la mano. Yo veía algo en la televisión sin prestarle atención real. De reojo, sin intención, vi que le llegó un mensaje. La pantalla se iluminó solo un segundo. Lo suficiente para leer Mateo. Nada más. Solo el nombre. Ella tomó el teléfono rápido. No exageradamente rápido, no de esa manera obvia que grita culpa, sino con esa velocidad práctica de alguien que simplemente no quiere que le interrumpan. No dije nada, pero el nombre se quedó grabado. Mateo. No lo había escuchado antes. En 2 años de relación, Valentina nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Podía ser cualquier cosa, un compañero nuevo, un primo, un conocido. Las personas tienen vidas que existen antes de que las conozcamos, y también vidas paralelas que no comparten con su pareja. Eso es normal. Eso es sano. Me lo repetí esa noche mientras intentaba dormir. Es normal. Es sano. Pasaron varios días antes de que volviera a sentir algo parecido a esa incomodidad. Estábamos planeando un fin de semana fuera. Yo tenía ganas de ir a la sierra, lo habíamos hablado vagamente hacía semanas. Saqué el tema en la cena, empecé a buscar opciones en el teléfono, le mostré un par de casas rurales que habían llamado mi atención. Valentina miró las fotos, asintió, y entonces dijo algo que, en ese momento, dejé pasar sin entender del todo. ¿Estás seguro de que quieres ir ese fin de semana? Con el estrés que traes últimamente, igual te cansas más que si te quedas en casa. Lo dijo con cuidado, con genuina preocupación, o eso parecía. Pero algo en esa frase me resultó extraño. ¿Qué estrés? Yo no había hablado de estrés. Las semanas anteriores habían sido relativamente tranquilas. No había tenido conflictos en el trabajo. No había mencionado ninguna tensión particular. ¿Cómo sabía ella que yo traía estrés acumulado? Estoy bien, respondí. Claro, dijo ella, y cambió el tema. Pero yo me quedé mirando las fotos de esas casas rurales en la pantalla, preguntándome de dónde había sacado esa conclusión. Empecé a prestar más atención. No de manera obsesiva. Al menos eso me decía a mí mismo. Solo estaba más atento. Escuchaba con más cuidado. Observaba detalles que antes dejaba pasar. Y cuanto más atento estaba, más cosas notaba. Valentina sabía cuándo no debía presionarme. Exactamente cuándo. Sabía cuándo estaba de humor para hablar de cosas serias y cuándo necesitaba silencio. Sabía cómo introducir temas difíciles de manera que yo no me pusiera a la defensiva. Antes lo había interpretado como intuición, como esa conexión especial que tienen algunas parejas después de mucho tiempo juntos. Pero 2 años no son tanto tiempo. Y esa precisión, ese timing perfecto que tenía con mis estados de ánimo, empezaba a parecerme menos intuición y más conocimiento. Como si hubiera estudiado un manual. Lo descarté. Estaba siendo paranoico, o eso intenté creer. La primera conversación directa sobre Mateo ocurrió un jueves por la tarde. Fue sin plan. Estábamos lavando platos después de cenar, uno al lado del otro, y lo solté sin pensarlo demasiado. ¿Quién es Mateo? Valentina no se sobresaltó. No se le cayó nada de las manos. No hubo pausa dramática. Solo siguió lavando un momento antes de responder. Alguien que me ayuda a entender cosas. Lo dijo con una calma desconcertante. ¿Qué tipo de cosas? Cosas. Una pausa breve.
No es nada de lo que debas preocuparte. Y lo más perturbador de esa respuesta no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin defensiva, sin la tensión que normalmente acompaña una mentira o un secreto culpable. Con una tranquilidad que sonaba casi ensayada. Quise insistir, pero algo me detuvo. Valentina tenía esa capacidad, la de hacer que las preguntas parecieran excesivas antes de que uno las terminara de formular. No era manipulación obvia, era algo más sutil. Una manera de estar tan en paz con lo que decía que el que preguntaba terminaba sintiéndose el irracional. Dejé el tema. Esa noche, en la oscuridad, con ella durmiendo a mi lado, me quedé mirando el techo preguntándome qué clase de persona ayuda a entender cosas y no tiene nombre completo, ni contexto, ni una sola historia asociada. Lo que me terminó de convencer de que algo no estaba bien fue algo pequeño, ridículamente pequeño. Un sábado por la mañana, yo estaba leyendo en el sillón. Valentina entró a la sala, me miró un momento sin decir nada, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café. Me dio la mía. Era café con poca leche y sin azúcar, exactamente como me gustaba, cosa que ella sabía perfectamente. Llevábamos 2 años juntos, pero lo que me detuvo fue que, segundos antes de que ella entrara, yo estaba pensando en lo cansado que me sentía, en las noches que no había dormido bien últimamente, en el café que necesitaba, pero que no había ido a buscar porque me daba pereza levantarme. Era una coincidencia perfectamente explicable. Ella entró, vio que yo leía, asumió que quería café. Normal. Pero en ese momento, con ese nombre flotando en mi cabeza, con esa frase de semanas atrás que no había podido olvidar, con esa sensación creciente de que Valentina siempre sabía un paso más de lo que yo esperaba, la coincidencia no se sintió como coincidencia, se sintió como información. Decidí seguirlo un miércoles. No fue una decisión que tomé con orgullo. Me senté con eso un rato largo antes de hacerlo. Sopesé si era la clase de persona que hacía ese tipo de cosas y concluí que la respuesta era no. Pero lo hice igual. Valentina había dicho que saldría a ver a una amiga. Lo dijo con naturalidad, sin detalles extras, que es, paradójicamente, cómo suena una mentira bien construida, sin el exceso de información que delata a los mentirosos novatos. La seguí a distancia. No fue a casa de ninguna amiga. Entró a un café pequeño en una calle que yo no conocía. Un lugar tranquilo, discreto, de esos que uno elige cuando no quiere ser visto o cuando quiere concentrarse en una conversación sin distracciones. Me quedé afuera un momento, luego entré, y ahí estaba él, Mateo. Un hombre de unos 40 años, de aspecto sereno, con una libreta abierta sobre la mesa y un bolígrafo en la mano. Nada en él sugería peligro, ni pasión, ni clandestinidad romántica. Había algo en su postura, en la manera en que escuchaba a Valentina, que se parecía más a un profesional en una reunión que a 2 personas con un secreto compartido. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque lo que vi a continuación fue lo que cambió todo. Mateo tomaba notas. Mientras Valentina hablaba, él escribía, no de manera constante, sino selectiva, como alguien que registra cosas específicas, y de vez en cuando levantaba la vista, hacía una pregunta corta y volvía a escribir. Yo estaba demasiado lejos para escuchar, pero podía ver la libreta, y aunque no podía leer lo que decía, sí podía ver la estructura de la página. Había un nombre en la parte superior de la hoja, el mío. Salí del café antes de que me vieran. Caminé 2 cuadras sin rumbo, me metí en un portal cualquiera y me quedé ahí parado, respirando. Como alguien que acaba de ver algo que no puede ver. Como alguien que sabe que a partir de este momento hay un antes y un después, y que el después ya empezó, y que no hay forma de volver. Mi nombre, en su libreta, con letra ordenada, en la parte superior de la página, como un encabezado.
No un apodo, no una inicial, mi nombre completo. Intenté construir una explicación razonable. Me lo debo a mí mismo. Siempre intento la explicación razonable primero. Quizás Valentina le estaba pidiendo consejos sobre nuestra relación. Quizás Mateo era un amigo con quien procesaba sus cosas y hablar de mí era parte natural de eso. Las personas hablan de sus parejas, es normal. Pero la libreta no parecía el cuaderno de un amigo. Parecía el expediente de un investigador. Esa noche no dije nada. Valentina llegó a casa 40 minutos después que yo. Dijo que había estado con su amiga Elena. Me mostró una foto que le habían tomado juntas en algún momento de la tarde, como si fuera algo espontáneo. La foto tenía metadatos de hora, las 17:42. Ella había estado con Mateo hasta las 18:15. Lo sé porque lo seguí con la mirada desde la esquina hasta que salieron. La foto era real. La coartada era parcial. Sonreí. Le pregunté cómo le había ido. Escuché sus respuestas. Asentí en los momentos correctos. Y por primera vez en 2 años, yo también estaba interpretando un papel. Durante los días siguientes me convertí en algo que no reconocía. Empecé a revisar cosas. No el teléfono, porque sabía que no iba a encontrar nada ahí. Valentina era demasiado cuidadosa para dejar rastros en los lugares obvios. Pero revisaba otros detalles. Los horarios que no cerraban. Las menciones que no aparecían. Las conversaciones que desviaba con demasiada habilidad. Encontré cosas, pequeñas pero suficientes. Un recibo de un café que no era el que había mencionado. Una fecha en su agenda con solo una letra, M. Una llamada de 42 minutos a un número que no estaba guardado con nombre. Nada concluyente por separado, pero juntas, esas cosas formaban una geometría que solo podía leerse de una manera. Valentina tenía una vida paralela. Y esa vida paralela giraba alrededor de alguien que tomaba notas con mi nombre en la parte superior de la página. Lo que más me costaba no era la rabia. La rabia la entendía. La rabia tiene una lógica simple. Alguien te hace daño y la rabia es la respuesta del cuerpo. Lo que más me costaba era la confusión. Porque Mateo no parecía un amante. No había química romántica en lo que había visto. No había contacto. No había miradas de ese tipo. Había algo más frío, más metódico. ¿Qué clase de relación produce una libreta con mi nombre? Me lo pregunté durante días. Me lo pregunté mientras desayunaba frente a Valentina, mientras veíamos series en el sofá como si todo estuviera bien, mientras ella dormía y yo miraba el techo contando sus respiraciones. La respuesta que encontraba siempre era la misma, y siempre me parecía demasiado absurda para tomarla en serio. Ella lo estaba estudiando. A él. Y a través de él, a mí. ¿Pero para qué? La segunda vez que lo seguí, me acerqué más. Era un martes. Valentina había dicho que tenía una reunión que podía alargarse. Yo ya sabía que esa era su frase de cobertura para los encuentros con Mateo. Los encontré en el mismo café de siempre. Esta vez pedí algo en la barra y me senté en una mesa lateral, lo suficientemente cerca para escuchar si hablaban sin bajar la voz. Lo suficientemente lejos para no ser el centro de atención. Valentina hablaba. Mateo escuchaba y escribía. Estuve 10 minutos sin escuchar nada relevante. Fragmentos de frases, palabras sueltas, el ruido del café tapando lo demás. Y entonces Mateo levantó la vista de la libreta y dijo algo que me llegó con una claridad perfecta. ¿Y cuando se pone a la defensiva, qué patrón sigue exactamente? ¿Primero cierra o primero ataca? Me quedé completamente quieto. Valentina respondió algo que no escuché bien. Mateo asintió y escribió. Primero cierra, luego ataca si se le insiste. Eso sí lo escuché, porque lo dijo él, no ella, y porque era exactamente correcto. Salí del café sin terminar lo que había pedido. Caminé durante 1 hora sin dirección.
Necesitaba que el movimiento hiciera algo con lo que estaba sintiendo, porque si me quedaba quieto, iba a explotar de una manera que no podría controlar. Primero cierra, luego ataca si se le insiste. Eso no era algo que Valentina pudiera haberle contado. No porque no lo supiera, sino porque ese nivel de precisión clínica no viene de observar a alguien. Viene de analizarlo, de haberlo destilado en una fórmula. Mateo no solo conocía información sobre mí. Mateo me había convertido en un sistema que podía describir con exactitud. Y eso significaba que llevaba tiempo haciéndolo. Mucho tiempo. Esa noche confronté a Valentina. No de la manera que había planeado, porque no había planeado nada. Fue cuando entré a casa y la vi en la cocina, de espaldas, completamente ajena, y algo en esa imagen, en esa normalidad que ella proyectaba, me rompió el último filtro que me quedaba. ¿Quién es realmente Mateo? Ella se giró despacio, sin sobresalto, como si la pregunta fuera esperada. Ya te dije quién es. Me dijiste que te ayudaba a entender cosas. Quiero saber qué cosas exactamente. Silencio. Valentina, hoy los escuché. Sé que hablan de mí. Sé que él toma notas sobre mí. Quiero una explicación. Algo cambió en su cara. No fue culpa, no fue miedo. Fue algo más parecido al cálculo, como si estuviera evaluando en tiempo real cuánto decir. No es lo que crees, dijo finalmente. Entonces explícame lo que es. Ahora no. ¿Cuándo? Cuando estés listo para escuchar sin reaccionar. Ahí estaba otra vez, esa capacidad suya de convertir mi rabia legítima en evidencia de mi propio problema. Yo no estaba reaccionando de manera desproporcionada. Estaba reaccionando de manera completamente razonable ante algo completamente irrazonable. Pero en su boca, mi urgencia sonaba a inestabilidad. Estoy listo ahora. No lo estás. Y se fue a la habitación. Yo me quedé en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, sintiendo que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies, aunque sabía que no se movía. Esa noche no dormí en la cama. No porque me fuera, sino porque ella se encerró con llave y yo no quise golpear la puerta. Me quedé en el sofá mirando el techo con los ojos abiertos hasta que amaneció. A las 6 de la mañana, ella salió de la habitación, me vio ahí y fue directamente a preparar café sin decir nada. Me dejó una taza en la mesa, café con poca leche, sin azúcar. No sé por qué ese gesto me dolió más que todo lo demás. Pasé 3 días en un estado que no sé cómo describir bien. No era tristeza, no era rabia. Era algo más parecido a la sensación de estar mirando un rompecabezas del que tienes todas las piezas, pero no puedes ver la imagen completa porque te faltan las instrucciones. Sabía que Mateo existía. Sabía que se reunían regularmente. Sabía que hablaban de mí con una precisión que iba más allá de lo que cualquier conversación normal podría producir. Pero no sabía el para qué. Y el para qué era la pieza que hacía que todo lo demás tuviera sentido o no lo tuviera. Intenté buscarlo. Ella tenía la costumbre de dejar el teléfono sobre la mesa cuando se duchaba. Una noche lo dejó desbloqueado. Busqué en los contactos. No estaba guardado como Mateo. Estaba guardado como MR. Iniciales. Nada más. Busqué en internet combinaciones de nombres con lo poco que sabía. No encontré nada que encajara. Mateo era casi invisible. Y esa invisibilidad no era accidental. Entonces encontré la aplicación. Fue por casualidad. Estaba revisando el almacenamiento de mi propio teléfono porque andaba lento, y vi una aplicación que no recordaba haber instalado. Un icono discreto, de esos que parecen una herramienta de sistema, sin nombre llamativo, sin descripción obvia. Lo abrí, y tardé varios minutos en entender lo que tenía delante. Era una aplicación de grabación de audio. No de grabación normal, de grabación activada por voz.
diseñada para registrar fragmentos cuando detectaba un volumen de sonido elevado, configurada para funcionar en segundo plano, invisible, sin notificaciones. Llevaba activa 4 meses. 4 meses de grabaciones automáticas, fragmentadas, irregulares, activadas cada vez que yo levantaba la voz, cada vez que había tensión, cada vez que hablaba solo en un momento de rabia o de miedo o de desesperación. 4 meses de mis peores momentos, registrados, almacenados, sin que ya lo supiera. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y sentí que algo muy dentro de mí se rompía con un sonido que nadie más podía escuchar. No era traición, era algo peor. Era disección. Escuché algunas de las grabaciones, no todas, no pude, pero escuché suficientes para entender el alcance de lo que había pasado. Había noches en que yo hablaba solo, cosas que decía en voz baja, creyendo que no había nadie. Confesiones que hacía al aire, de esas que uno se permite cuando está completamente solo y no le debe nada a nadie. Cosas sobre mi padre, cosas sobre el año que lo perdí y lo que eso me hizo por dentro. Cosas que no le había contado a Valentina, cosas que no le había contado a nadie. Y ahí estaban, grabadas, en perfecta calidad de audio. Entendí entonces cómo Mateo sabía lo que sabía. No porque Valentina se lo hubiera contado, sino porque yo mismo me había grabado contándolo, sin saberlo, en mis momentos más desprotegidos. Y esas grabaciones habían llegado a manos de alguien que las había convertido en un expediente, en un sistema para predecir cómo iba a reaccionar, en un mapa de todo lo que yo era por dentro. El giro llegó cuando fui a buscar la aplicación en Internet para entender de dónde venía. Encontré el nombre del desarrollador. No era una empresa, era una cuenta personal. Y cuando busqué más, encontré un perfil profesional vinculado a esa cuenta. Mateo Ruiz. Psicólogo especializado en perfiles de comportamiento y análisis de patrones de apego. Tardé un momento en procesar lo que eso significaba. Mateo no era el amante de Valentina. Era un profesional que ella había contratado. No para que la ayudara a ella, sino para que la ayudara a entenderme a mí. Y la aplicación que había en mi teléfono, la que llevaba 4 meses grabando mis peores momentos sin mi consentimiento, era una herramienta de su metodología. Una herramienta que alguien había instalado en mi teléfono, alguien con acceso a él, alguien que dormía a mi lado cada noche. Me quedé inmóvil durante lo que podrían haber sido 5 minutos o 40, no lo sé. Lo que sí sé es lo que sentí en ese momento. No era rabia, todavía no. Era algo más cercano al vértigo, a descubrir que el suelo en el que llevas años parado no es suelo, que es una superficie construida sobre otra superficie y debajo hay algo completamente diferente a lo que creías. Valentina me conocía, no de la manera en que las personas se conocen cuando comparten tiempo y conversaciones y vida. Me conocía de la manera en que un científico conoce su objeto de estudio, sistemáticamente, metódicamente, con datos. Y la pregunta que empezó a crecer dentro de mí, lenta, como todo lo que realmente duele, no era la que esperaba. No era ¿por qué me hizo esto? Era algo más oscuro. Era ¿qué encontró? La confrontación final no fue como me la había imaginado. No hubo gritos, no hubo objetos rotos. No hubo ninguno de esos estallidos que uno ve en las películas y que, en cierta manera, le dan a la traición una forma que se puede sostener en las manos. Fue una noche de jueves. Valentina estaba sentada en el sofá con una taza de té, leyendo. Yo entré a la sala, me puse de pie frente a ella y puse mi teléfono sobre la mesa, con la aplicación abierta, con la lista de grabaciones visible. Ella bajó el libro, me miró y no dijo nada. Eso fue lo primero que me rompió, el silencio.
No era el silencio de alguien que no sabe qué decir. Era el silencio de alguien que ya sabe todo lo que viene, que lleva tiempo preparándose para este momento y que ha decidido de antemano cómo va a atravesarlo. ¿Cuánto tiempo llevas grabándome?, pregunté. 4 meses. Sin rodeos, sin intentar suavizarlo. ¿Y Mateo escuchaba las grabaciones? Sí. ¿Todo? Una pausa. Breve. Lo suficiente. Sentí algo moverse en mi pecho, algo caliente y pesado que no era exactamente rabia, sino su hermano mayor. Algo más viejo y más difícil de controlar. ¿Por qué? Ella dejó la taza sobre la mesa. Se tomó un momento, y cuando habló, lo hizo con una calma que en ese momento me pareció crueldad, y que ahora todavía no sé cómo clasificar. Porque necesitaba saber con quién estaba. Le dije que eso no era una respuesta, que nadie instala una aplicación espía en el teléfono de su pareja porque necesita saber con quién está. Que eso era una violación, que lo que había hecho no tenía nombre aceptable. Ella me dejó terminar, y luego dijo, ¿quieres saber por qué empecé a hacerlo? ¿O solo quieres que me disculpe? La pregunta me detuvo en seco. Porque la respuesta honesta, aunque no quería admitirla, era que quería las dos cosas, y que no estaba seguro de poder tener ambas al mismo tiempo. Habla, dije. Y ella habló. Se llamaba Adrián. No lo conocía. Nunca había escuchado ese nombre en 2 años de relación con Valentina. Pero en los siguientes 20 minutos, ese nombre se convirtió en el eje de todo lo que pensaba que entendía sobre ella. Adrián había sido su pareja anterior, 3 años. Una relación que, según sus palabras, empezó exactamente como la nuestra, con esa sensación de reconocimiento inmediato, de que alguien te ve de verdad desde el primer momento. Era encantador, dijo. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo hacer que te sintieras la persona más importante de la habitación. Me quedé escuchando sin interrumpir. Tardé 2 años en entender que eso no era amor, era control. Sabía cómo funcionaba yo porque había aprendido a leerme, y usaba eso para manejarme, para anticiparse a mis reacciones antes de que yo las tuviera, para hacerme sentir que me faltaba algo cuando en realidad él me estaba quitando cosas. Hizo una pausa. Cuando salí de esa relación, tardé mucho en poder confiar en alguien, y cuando te conocí a ti, sentí lo mismo que había sentido con él. Ese reconocimiento inmediato, esa conexión que no debería ser posible tan rápido. Me miró, y me aterré. Quise decirle que yo no era ese hombre, que la comparación era injusta, que había una diferencia fundamental entre alguien que aprende a leer a su pareja para controlarla y alguien que simplemente conecta. Pero algo me detuvo. Algo en la manera en que ella me miraba mientras hablaba. No con acusación, con algo más complicado, con la mirada de alguien que ha tenido esta conversación consigo misma 1000 veces y todavía no ha llegado a una conclusión. Contraté a Mateo, continuó, porque necesitaba una perspectiva externa. Alguien que pudiera ver los patrones sin estar dentro de ellos. Alguien que me dijera si lo que estaba viendo era real o si era mi miedo proyectándose. ¿Y qué te dijo? Silencio. Valentina, ¿qué encontró Mateo? Se levantó del sofá. Fue a la habitación. Volvió con una carpeta delgada. La puso sobre la mesa, entre los dos, y se quedó de pie. No me dijo que la abriera. No me dijo que no lo hiciera. Solo esperó. La abrí. Había hojas con anotaciones, esquemas. Algunas frases subrayadas que reconocí como mías, transcritas de las grabaciones. Y al final, un documento de 3 páginas que Mateo había escrito como resumen de sus conclusiones. Lo leí. Tardé mucho. Más de lo que debería haber tardado, porque tuve que releer varios párrafos 2 y 3 veces. No porque fueran difíciles de entender, sino porque entenderlos me costaba algo que no estaba seguro de poder pagar.
El documento describía patrones. Patrones en mi manera de relacionarme, de reaccionar ante el conflicto, de usar el silencio como arma cuando me sentía amenazado, de retirar afecto de manera gradual, casi imperceptible, cuando algo no salía como yo esperaba, de construir una versión de mí mismo para el mundo exterior que no coincidía exactamente con lo que pasaba adentro. Leí todo eso y pensé, esto es una interpretación. Una lectura parcial basada en grabaciones fragmentadas y en los relatos de una persona con miedo. Y luego llegué a la última página. La última página no era un análisis, era una lista. Una lista de comportamientos específicos con fechas aproximadas. Cosas que yo había hecho o dicho. Momentos que Mateo había reconstruido a partir de las grabaciones y de lo que Valentina le había contado. Los leí uno por uno, y a medida que los leía, algo dentro de mí empezó a deshacerse de una manera muy lenta y muy silenciosa, porque los reconocía. No como acusaciones injustas, no como interpretaciones maliciosas de cosas inocentes. Los reconocía porque los había vivido, porque recordaba esos momentos, porque sabía, en el lugar donde uno guarda las cosas que no quiere ver, que la descripción era exacta. La vez que dejé de contestar sus mensajes durante 3 días después de una discusión y le dije que había estado ocupado. Ocupado estaba, pero esa no era la razón completa. La vez que mencioné, de pasada, algo que le había contado en un momento vulnerable y que ella claramente no quería que repitiera. No lo hice con mala intención, o eso me dije. La vez que, en una pelea, le dije algo que sabía exactamente dónde iba a aterrizar. Algo diseñado para hacerle daño en el lugar preciso donde era más frágil. Y luego me disculpé, y volví. Y nunca hablamos de eso de verdad. Los patrones no eran monstruosos. No eran los patrones de un villano de película. Eran los patrones de alguien que había aprendido, en algún lugar y en algún momento, a relacionarse de una manera que dañaba a las personas que quería, sin saberlo del todo, sin quererlo del todo, sin quererlo del todo. Levanté la vista de la carpeta. Valentina seguía de pie. Me miraba con una expresión que tardé en descifrar y que creo que nunca voy a poder describir del todo bien. No era triunfo, no era lástima. Era algo más parecido al agotamiento de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo muy pesado y que por fin lo ha puesto sobre la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuando alguien te dice que tienes estos patrones, respondió, la primera reacción es defenderse, negarlo o culpar a quien lo señala. Quise decirle que yo no habría hecho eso, pero no lo dije, porque había una posibilidad muy real de que sí. ¿Y Mateo? Pregunté. ¿Cuál era el plan exactamente? ¿Seguir grabándome indefinidamente? ¿Construir un caso? El plan era entender si podía quedarme. La frase cayó en la sala con un peso específico. ¿Y? Ella tardó. Mateo me dijo que los patrones que veía en ti no eran incompatibles con una relación sana, que eran aprendidos, que podían trabajarse. Pero... Una pausa larga. Pero también me dijo algo que no esperaba. Aquí fue donde el mundo se reorganizó. Valentina fue a buscar su teléfono. Buscó algo entre los archivos que Mateo le enviaba después de cada sesión. Me lo extendió. Era una transcripción, un fragmento de una de las grabaciones. La reconocí de inmediato. Era una noche de hace 3 meses. Yo estaba solo en casa. Ella había salido. Y yo había estado hablando solo, como hacía a veces cuando procesaba cosas que no sabía cómo ordenar de otra manera. Hablaba de mi padre, de cómo era con mi madre, de las cosas que hacía y que yo había visto de niño, y que había guardado durante años en un lugar donde no tuviera que mirarlas. De cómo había jurado, con la certeza absoluta que solo tienen los adolescentes, que yo nunca sería así. Y luego, en la grabación,
Después de un silencio largo, yo decía, pero a veces no sé si le tengo miedo a ser como él, o si le tengo miedo a no saber que ya lo soy. Valentina me miraba mientras yo leía eso. Mateo escuchó eso, dijo, y me dijo que era la frase más importante de todas las grabaciones. Que alguien que puede decir eso, aunque sea solo, aunque sea en la oscuridad sin testigos, todavía tiene la posibilidad de elegir. El twist final no fue lo que Valentina había encontrado en mí, fue lo que yo encontré en mí mientras lo leía. Porque en algún momento entre la rabia y el silencio, y esa carpeta abierta sobre la mesa, dejé de pensar en lo que ella me había hecho. Y empecé a pensar en lo que yo había estado haciendo. No como una revelación dramática, no como un derrumbe, sino como ese momento en que los ojos se adaptan a la oscuridad y de repente puedes ver los contornos de cosas que siempre estuvieron ahí. Llevaba 2 años con una mujer que me amaba lo suficiente como para contratar a un profesional, para instalar una aplicación que violaba mi privacidad, para mentirme durante meses. Todo eso era real. Todo eso estaba mal. Pero también llevaba 2 años siendo alguien que, sin saberlo del todo o sabiéndolo a medias, repetía los gestos de un hombre al que había decidido no parecerse. Y el problema con los patrones aprendidos es que no necesitan tu permiso para operar. Funcionan solos, en silencio, con una eficiencia que asusta. Le pregunté a Valentina si todavía me quería. Lo pregunté así, directamente, porque ya no tenía energía para los rodeos. Ella tardó en responder, no de esa manera evasiva de antes. Tardó de verdad, como alguien que no quiere equivocarse en algo que importa. Sí, dijo, pero no de la manera que quería quererte. ¿Qué significa eso? Que te quiero con miedo. Y querer con miedo no es suficiente para ninguno de los dos. Esa noche dormí en casa. No en la misma cama. En el sofá, otra vez. Esta vez necesitaba estar quieto con todo lo que había pasado, con la carpeta sobre la mesa, con mi voz en esa grabación preguntándose si ya era lo que más temía. No pude dormir de todas formas. A las 3 de la mañana, escuché que Valentina salía de la habitación. La escuché caminar hasta la cocina. Escuché el sonido del agua. Y luego sus pasos volviendo, deteniéndose un momento cerca del sofá. No dijo nada. Yo tampoco. Pero puso algo sobre la mesita. Una taza. Café con poca leche. Sin azúcar. Y se fue. Todavía no sé qué hacer con todo esto. No sé si lo que Valentina hizo fue una forma de amor o una forma de control. Tal vez las dos cosas. Tal vez a veces no hay diferencia. Y esa es la parte más aterradora de todo. No sé si los patrones que Mateo encontró son los que me definen o son los que heredé y que todavía puedo soltar. No sé si voy a quedarme o irme. No sé si ella quiere que me quede. Lo que sí sé es esto. Durante meses estuve convencido de que había alguien en esta relación que escondía quién era realmente. Tenía razón. Solo me equivoqué de persona.